El vendedor técnico está muy acostumbrado a vender atributos del producto, productividad, rendimiento, valores económicos. Trabajamos mucho la parte racional porque es donde nos sentimos fuertes, pero el cliente sigue decidiendo mucho en parte emocional. Para eso tenemos que entender los dolores y los retos del cliente. Hoy trabajamos sobre cómo influenciar sobre el cliente y cómo comprender a nuestro cliente agro. En este nuevo episodio de La Tribu Agro. El agro no duele solo por lo que pasa con el clima o los mercados. Duele por la exigencia constante, por la incertidumbre y por esa incomprensión crónica a la que todavía no encontramos una salida clara. Bienvenidos a Tribu Agro. Soy Sergio Noco. Este es un espacio para los que hacen el agro en serio, para quienes se comprometen con los resultados, se transforman cada día y asumen la responsabilidad de sus propias decisiones. Si buscas criterio, conversación y una tribu con la que pensar mejor el agro que viene, estás en el lugar correcto. Arrancamos. El vendedor del agro cree que el cliente solo compra productos, solo compra negocios, y la realidad es que, como siempre digo, y es una de las facetas de la neuroventa, el vendedor se olvida muchas veces de la conexión emocional. El cliente, como dice el dicho, no compra taladros, sino que compra agujeros, y otros dirían, compra un taladro para quedar bien con la mujer y hacer una estantería en la casa, entonces está comprando bienestar familiar. Entonces, esa metáfora creo que llevada al agro tiene 1000 acepciones. Me gusta, yo uso una regla mnemotécnica que es Renepla Prodosumi. Ustedes dirán qué querrá decir. Bueno, tiene que ver con entender los retos, las necesidades, los problemas, los dolores, los sufrimientos y los miedos del cliente. En marketing normalmente agrupamos todo con los dolores del cliente, pero siempre digo que no son solo dolores. Siempre tendemos a entender que el cliente tiene problemas típicos, que los precios, que los mercados, que la sequía, que la chicharrita. Esos son los problemas de primera índole, ¿sí? Los problemas, llamémosle superficiales, que el cliente tiene. Lo que yo quiero que ayudarlos a pensar es ir un poquito más allá de la superficie y empezar a entender los problemas y la mirada del productor agropecuario. A mí me gusta mucho Twitter y ahí la verdad que he aprendido a conocer mucho, tengo muchos productores agropecuarios y ahí uno empieza a sentir, cuando uno no le quiere vender nada y cuando uno se relaciona con la persona, empieza a entender, yo he aprendido un montón a través de Twitter, hoy X, de cómo es el productor. El productor se siente un poco aislado, ¿sí? Más allá que hoy tiene mejor conectividad que muchos de nosotros en la ciudad, porque con Starlink eso ha cambiado un montón. Pero idealmente el productor es como que vive en una isla. ¿Por qué? Porque no está en la ciudad todo el día, porque se pasa largas horas en su tractor o en el tambo y quizá siente que su opinión no es válida en la sociedad. Convengamos que venimos de muchos años donde en la Argentina, pero también en toda Sudamérica, y ni que hablar en Europa, se ha utilizado, se ha tratado mal al productor, se ha tratado mal al agro en general, y se lo ha culpado de contaminar, de no dar trabajo de valor, de ser agrogarcas, ¿sí? De hecho, hay otro podcast que se llama Agrogarcas en Argentina. Quiere decir que hay un dolor del productor de sentirse incomprendido por la sociedad. La verdad que esto es una charla para hacerla en un asado, ¿no? Con un vino de por medio, pero que creo que también da para verlo un poquito en el podcast. También podemos hablar que el productor muchas veces no entiende el resto de la sociedad en algún punto, y con eso charlo mucho con algunos colegas, pero hoy me quiero centrar en ese dolor del productor y cómo podemos nosotros, desde el lugar del comercial del agro, vincularnos con ese dolor. Básicamente ese dolor tiene que ver con esa incomprensión y con ese aislamiento. Entonces, en la medida que yo puedo vincularme con él, puedo entenderlo, puedo hablar de igual a igual, porque yo siempre digo, el campo es una cosa y el agro es otra, ¿no? El agro es todo lo que tiene que ver con la cadena de valor.
Y agro somos todos, somos los que vendemos tractores, somos los que damos capacitación, son los que venden drones. Es el productor, es el comprador de hacienda, es el vendedor de insumos. Y en ese sentido estamos todos en el mismo barco, estamos todos en el mismo negocio, pero es cierto que el productor siente como que, no sé si justamente o no, pero siente como que todos viven a costa de él y que todos le quieren, ¿sí?, como sacar los huevos de oro a la gallina. Entonces, es importante aproximarse al productor desde un lado de la comprensión, desde un grado de compartir ese dolor sectorial de alguna manera que la sociedad no tiene. El otro elemento es el placer. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el placer? Bueno, el agro tiene mucho que ver con el placer, con la forma de vida. Hay un dicho que usan mucho que es lo mismo ser de campo que tener campo, ¿sí? Porque tener campo hay mucha gente que puede ser industrial y tener campo y no ser de campo. Y quizás el peón, ¿sí?, y el hijo del peón son de campo y no tienen ni tierra en la oreja, pobre. Pero son de campo porque conocen los valores, ¿sí?, viven en el campo, saben lo que es quedarse empantanado y no poder salir un fin de semana al pueblo. Entonces, todos esos valores de pertenencia en el agro son muy importantes. De hecho, es un sector que aún perdiendo plata sigue produciendo. Siempre escucho yo por Twitter, no, este año no hay que sembrar trigo. Y bueno, se sembrará menos, pero el productor tiene que sembrar, el productor, hay paro del campo, pero el productor tiene que sacar la leche, el productor tiene que alimentar las vacas. Es una cadena de valor que también al productor le gusta. De eso han aprovechado muchos oportunistas, digamos, desde los gobiernos para esquilmar al agro, porque, como decía, el agro aún sin rentabilidad sigue produciendo. Entonces, entender esos placeres, esa pertenencia del agro, es muy importante. Recuerdo, allá por los años 80, el doctor Kitrosser, que era un veterinario muy importante de Pergamino, tenía unas jornadas ganaderas de Pergamino, y en unas jornadas que había hecho ahí en los años 90, juntó a un grupo de 70, 80 productores y le preguntó, ¿para qué tenemos el campo? Y todos los productores, para ganar plata, para la rentabilidad, esto, lo otro. Bueno, hicimos un ejercicio, calculamos la rentabilidad, y la mayoría de los productores ganaderos y de la zona de Pergamino eran mayoritariamente invernadores, algunos que otros que hacía cría en un bajito, tenían una rentabilidad de 4 o 5% anual en dólares, si sumamos el capital de la tierra, las mejoras, la hacienda, los costos, etc. Bueno, dice el doctor Kitrosser, en esa época, gobierno de Menem, la plata se podía entrar y salir del país sin problema, en blanco, legal. Dice, yo tengo un negocio que eran unas torres que estaba haciendo Trump, que en ese momento no era presidente, me acuerdo de Trump Towers, que eran en Miami, creo, y daba una rentabilidad proyectada del 12% anual en dólares durante 10 años. Dice, bueno, a ver, ¿quién vende el campo y se viene conmigo a hacer la inversión? Los productores así, las manos en el bolsillo, cri, cri. Entonces Kitrosser le dice, pero ¿usted no quería ganar plata? Sí, bueno, lo que pasa es que el campo, tengo la canchita de polo y vamos con los muchachos a jugar al polo y el campo lo compró mi abuelo y tengo mi nietita que le compré un petizo y va a andar en el petizo. Ah, bueno, entonces el campo no lo tenemos solamente para ganar plata, dijo él. Y al productor le costó entenderlo. Y a mí, que no era del agro, porque era un chico de ciudad que le gustaba el campo y por eso estudié agronomía, me acuerdo que eso me quedó grabado. Fíjense que pasaron 40 años y todavía me acuerdo de ese momento. El agro no es solo productividad, el agro no es solo economía, el agro no es solo ganar plata. Entonces, un comercial que se olvide de eso, yo es como un delantero que juega solo con una pierna. Entonces, la parte emocional, los placeres, la pertenencia del productor es muy importante. Un elemento muy importante con el que podemos ayudar al productor y que también le sirve al comercial, es compartir contenido juntos en redes sociales. Ya sean testimonios del cliente, ya sea... El testimonio no siempre tiene que ser lo bien que le fue con mi producto, sino el testimonio es, che, ¿cómo resolviste este problema? ¿Cómo resolviste este desafío? Al productor, como a todos, la primera vez que te ponen un teléfono, una cámara enfrente, y te da un poquito de miedo, un poquito de vergüenza. Pero créanme que cuando el productor se larga y se lanza a hablar y a contar su problemática, se siente escuchado, se siente valorado y va a sentir que nosotros somos partícipes de su problemática. Por otro lado, ese contenido para nosotros vale oro,
¿sí? Porque otros productores van a venir a ver ese contenido, él mismo lo va a compartir en sus redes sociales. Entonces ahí tengo un ganar-ganar, win-win, como dicen los gringos, que es muy importante y está anclado justamente en este dolor del aislamiento, en este dolor de la falta de pertenencia que tiene el productor. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que lo que uno ve inicialmente es el problema, ¿sí? Yo vivo entrenando vendedores y uno siempre le dice, bueno, la detección de necesidades, de problemas. Está muy bien, pero eso, las necesidades es lo explícito, es lo superficial. A lo que yo quiero que lleguemos, porque les va a dar una mayor conexión con sus clientes, es a los motivos. Es decir, ¿qué motivo hay detrás de la necesidad? Siempre cuento en los cursos un ejemplo, y quienes hayan hecho un curso conmigo ya lo habrán escuchado, pero vamos a ser como Mirta, que dice que el público se renueva. Es porque fue un caso real de un cliente mío que siempre compraba tractores nuevos y un día me pregunta por un tractor usado de 160 HP. Bueno, yo tenía 4 o 5 tractores de ese modelo, de la firma con la que trabajaba, para ofrecerle, pero como lo conocía otra vez, no es porque yo haya sido un crack ni nada por el estilo, simplemente porque era un cliente con el cual me había hecho un poco amigo y siempre compraba nuevo. Entonces le digo, Raúl, qué raro vos comprando usado. ¿Por qué no comprás nuevo? Pensé que me iba a venir, que la sequía, que la chicharrita, que, viste, el problema del momento. No, me dice Sergio, ¿sabes qué pasa? ¿Te acordás del Kevin, mi hijo? Le digo, sí, que estudiaba agronomía en Rosario. Sí, me dice, estudiaba. Bueno, fue esos años de la pandemia, el pibe se volvió al pueblo, porque no podía estudiar estar en Zavalla, entonces se vino al pueblo, que una cosa que la otra, la novia quedó embarazada. Bueno, la novia quedó embarazada y el pibe no quiere seguir estudiando y quiere trabajar. Entonces a mí me había quedado un agrometal que no me habían tomado, le compro un tractor, le armo un equipito de siembra, el suegro también tiene campo, le va a dar para sembrar algo, los primos también. Entonces, ¿qué buscaba ese productor? La necesidad explícita era un tractor de 160 HP. Bueno, un vendedor que se entera de la necesidad, golazo, le puedo mandar 5 tractores, 3 tractores que le sirvan. ¿Puedo vender? Puedo vender. Ahora, un comercial que se entera el motivo tiene mucho más poder, porque eso Brian Tracy dice, es el botón rojo. ¿Sí? Cuando uno detecta la emocionalidad que está detrás de la necesidad, tiene un superpoder para vender. ¿Sí? Entonces, yo ahora cuando le explico, le digo, mirá, te busqué estos tractores porque son para tu hijo. Te busqué fíjate cómo está la cabina, pensá que va a ir tu hijo ahí. Este tractor tiene reparado el aire acondicionado. Pensá que va a andar en el verano, va a estar sembrando tu hijo ahí. Entonces, esa argumentación tiene un poder muy superior a simplemente cotizarle 3, 4 tractores. Yo sé que va en contra de que muchos vendedores, incluso senior, para no decir viejo, siempre digo de mi época. El otro día me crucé con un ex compañero de John Deere en LinkedIn, que él un poco decía, el cliente de hoy solamente compra a precio. Yo digo, bueno, no digo que el precio no sea un driver, no sea un motor importante, pero es mentira que el cliente solo compra a precio. El cliente compra postventa, el cliente compra servicio, el cliente compra seguridad, el cliente compra por motivos humanos, emocionales. Aquel vendedor que lo conozca, aquel vendedor que sepa usarlo estratégicamente, va a estar en ventaja con respecto a los otros vendedores. La pregunta que sigue es, ¿cómo voy a lograr esa conexión? Bueno, para tener mejor conexión, básicamente tengo en mi maletín de herramientas de comercial una herramienta clave que son las preguntas. Y acá vamos a tocar un poquito algunos conceptos de spin selling. Es un libro que se lo súper recomiendo a aquel que le gusta leer sobre ventas, que es como la Biblia de la venta consultiva. Y es, a través de las preguntas, yo voy a detectar cuáles son las emociones, cuáles son esos dolores que está teniendo el cliente y que lo están llevando a necesitar tal o cual producto. Pero no, Sergio, no me venga, el tipo quiere comprar fertilizante porque tiene que sembrar el trigo, no me venga con la emocionalidad. Bueno, pero ¿por qué quiere sembrar trigo?
Y porque la rotación. Sí, pero ¿qué hay atrás de eso? Entonces, eso tiene que ver, aunque yo vendo un commodity, yo tengo que poder conectar con la persona. Y para eso tengo que hacer buenas preguntas. Y a la hora de argumentar, a la hora de querer transicionar al cierre, que ya lo vamos a ver en algún taller, vamos a necesitar volver a tocar ese botón rojo que dice Brian Tracy. Volver a tocar ese dolor, esa emoción. ¿Y cómo lo voy a tocar? Otra vez lo voy a tocar con preguntas, ¿sí? Entonces le voy a decir, ¿pensaste lo que dejás de ganar por no fertilizar? ¿Pensaste el riesgo que tiene para vos saber que vas a salir el año sin aprovechar todo el potencial de tu lote? Habiendo pagado un alquiler y no pudiendo aprovechar el potencial en un año que llueve, no sé. O sea, yo voy a ir mezclando tendencias, información, noticias de actualidad con la emocionalidad. Y ahí voy a lograr argumentos mucho más poderosos. Algunos me dicen que son detalles, simplemente. Yo siempre digo que el diablo está en los detalles y que la sintonía fina del comercial, capacitado, formado, profesional, hace a la diferencia. Siempre les recuerdo que hace 10 o 15 años, un productor de cualquier ciudad del interior nuestra trabajaba con 10, 15 comerciales y hoy quizás lo están whatsappeando, llamando, visitando entre 40 y 50. Entonces, son entre 4 y 5 veces más. Es una brutalidad. Y la capacidad cognitiva de la persona sigue siendo la misma. Entonces, ¿con quién va a conectar? Y va a seguir conectando con 4, 5, 8, 10. Entonces, muchas veces cuando el comercial, como decía mi amigo, dice, el problema es que el cliente solo compra por precio, es porque está siendo uno de los 50, pero no está siendo uno de los 7, 8 más importantes para tu cliente. Cuando seas uno de los 8 importantes para el cliente, el precio va a seguir siendo importante, pero vas a tener la prioridad. Entonces, de hecho, van a ver que les pasa muchas veces que el cliente viene, che, Sergio, mirá, tengo este presupuesto, negro, estás alto, fíjate, no podés llegar a esto. Y ahí vos tenés la oportunidad, bueno, pero pensá que yo te abro el domingo y te doy los bidones el domingo, pensá que yo te doy puesto en el campo, pensá que yo te lo financio, pensá que el año pasado cuando la chicharrita no cosechaste nada de maíz, nosotros te refinanciamos y te aguantamos y te volvimos a dar para que vuelvas a sembrar. Entonces, puedo cobrar otra vez emocionalmente. Lógicamente, no voy a vender al doble del precio. Repito, el precio es importante. Pero en la sintonía fina hay un montón de cosas que valen y que si yo las tengo frescas, las puedo utilizar. Pero para eso tengo que estar cerca. Cerca no solamente en la parte de argumentación racional, sino cerca en la parte emocional. Bueno, entonces para resumir lo visto el día de hoy, antes de preparar argumentos, yo sé que a muchos vendedores les gusta estar filosos y preparan los argumentos, me parece bien, todo lo que sea preparación, conocer el producto, conocer la competencia, es importante. Pero antes de preparar tus argumentos, yo te diría que prepares buenas preguntas. Preguntas con implicación, preguntas que vayan al hueso, que vayan al corazón del cliente. El cliente le gusta el comercial que pregunta distinto. Más allá, ¿cuánto te rindió la soja el año pasado? ¿Sí? ¿Por qué te rindió más? ¿Por qué te rindió menos? Ir al fondo. Che, ¿y por qué querés sembrar trigo este año? ¿Y por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no vas a sembrar trigo este año? ¿Qué te hace pensar que no? ¿En base a qué tomas la decisión? Esas preguntas profundas, si yo estoy preparado para escuchar, porque ese es otro tema, no tiene sentido saberse las preguntas si yo no voy a poner escucha activa. Y escucha activa es una escucha que se hace con los oídos, se hace con el corazón, pero sobre todo se escucha con los ojos también. Uno tiene que leer el lenguaje no verbal. A veces el cliente te dice, sí, la verdad que sí, pero te dijo que no con la gestualidad. Entonces, vos le decís, che, no te veo muy convencido, contame un poco más. Y escucho. ¿Sí? Entonces ahí voy a generar esa apertura, esa profundidad. Y cuando ese canal se abre, lo único que tengo que hacer es mantenerlo abierto, mantenerlo fluido. Eso me va a permitir tener un seguimiento, un follow-up mucho más humano, porque yo no voy a seguir el presupuesto, sino voy a seguir el problema, voy a seguir el dolor. Che, Claudio,
¿Cómo estás con este tema? ¿Cómo lo pensás resolver? Obviamente, una de las alternativas de resolución es mi presupuesto, pero yo no le pregunto por mi presupuesto. Yo conecto con la persona, con su dolor, con su problemática, con su motivo humano subyacente. Entonces, a la hora de vender, no es solamente estar preparado, aunque lo es, no es solo saber de producto, aunque es importante, sino estar preparado y dispuesto a dedicar tiempo para conectar con el cliente. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho, espero que te haya hecho sentido todo lo que venimos hablando. Me gustaría escuchar tus comentarios, me gustaría decirme qué tipo de dolor encontrás en tus clientes que no sabes cómo resolver. Gracias y nos vemos en un próximo episodio de La Tribu Agro. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionarte o ver el agro desde otro lugar, entonces este episodio cumplió su objetivo. Porque el agro nace en el campo, pero se construye cuando cada eslabón entiende su rol dentro de la misma cadena de valor. El agro no se transforma desde un solo lugar. Se transforma cuando dejamos los enfrentamientos y empezamos a integrarnos, desde el lote hasta el consumidor. Si este contenido te sumó, si te hizo sentido o simplemente te entretuvo viajando o en el gimnasio o en el tractor, toca la campanita para suscribirte al podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Compartilo con alguien de tu equipo, con un colega, con ese amigo que también vive el agro con pasión como vos. Y si querés ser parte activa, sumate a esta tribu. Déjame tu comentario, ¿por qué estas conversaciones siguen luego fuera del micrófono, con un mate o un café de por medio? Esto es Tribu Agro. Vivimos el agro y cuando lo pensamos, lo transformamos. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de la cadena de valor del agro y de Tribu Agro. Nos vemos. Toma las riendas de tu negocio y juntos tomemos las del agro, porque juntos hacemos un futuro todavía mejor.